Buenas tardes, bienvenidos a este podcast que estamos presentando para la clase de Cultura de Género como evidencia de la fase 2. Yo soy José Cristóbal Sánchez Pérez y me acompaña el día de hoy Marco Antonio Molina Suárez. Mucho gusto, Marco Antonio Molina Suárez, licenciatura en física. Pues espero ser de utilidad para esta conversación. Para mí fue de utilidad, me ayudó a comprender unos temas ahí que no tenía bien fuertes en estos contextos. Ok, el tema a tratar será la violencia por razón de género y los retos para lograr la igualdad y la inclusión en México. Entonces, comenzamos la conversación con el primer tema, el cual es la diferencia entre sexo y género. Eh, es importante entender la distinción entre estos dos conceptos, a veces parecen sinónimos, sin embargo, son distintos y esas distinciones a veces pueden llegar a tener ciertas actitudes, ¿no? O dar por sentado ciertas creencias, ¿no? Por empezar, el sexo lo definimos como algo biológico, o sea, el cuerpo de la persona, ¿no? Biológicamente, cuando nace, se define entre dos partes, ¿no? Lo que viene siendo sexo masculino, si tiene genitales masculino, y sexo femenino en el caso de que tenga genitales femeninos. Entonces es algo biológico, algo físico, ¿no? ¿Tiene algo que agregar al respecto, señor Marco? Empezaste con una descripción curiosa. Mencionas que justamente no tendemos a diferenciar bien entre esos dos conceptos y eh, es algo muy importante porque tiene que ver con los roles. Ahorita lo vamos a hablar, ¿no? Ujú. Pero sí, eh, es justamente lo que mencionas. Las diferencias que, que tienen en lo biológico, en lo físico, ¿no? En lo social, en lo ideológico, pues es lo que nos va a contar eh, la raíz de la problemática que estamos manejando aquí. Ujú. Es que hay una relación, o sea, hay una relación entre lo que viene siendo el sexo biológico y el género, ¿no? Esa relación, digamos, es bastante antigua, ¿no? O sea, desde que la sociedad, los primeros humanos tuvieron que dividirse las tareas, ¿no? Pues la biología del hombre estaba más orientada, ¿no? Hacia cierto tipo de trabajos, ¿no? Más que nada físicos. Entonces, de manera inconsciente, ¿no? Las personas fueron asignando, ¿no? Esos roles. Si eres hombre, pues tienes que hacer esto. ¿Por qué? Pues porque, pues, estás fuerte, ¿no? O sea, Sí, tú puedes ir a sí, cazar y es tu responsabilidad porque tu cuerpo así está preparado. sí, Entonces, básicamente son tus papeles, ¿no? Ese es tu papel. Tu papel es el que va a proveer o tu papel es el que va a cuidar, ¿no? ujú, Ese era como el inicio de esos papeles que nos llevan a la estructura patriarcal, ¿no? ujú, Tenemos los roles de la protección y la, ¿cómo se dice? La producción y los ujú, roles de la reproducción y del cuidado. ujú. Esos son los roles que nos llevan. De los que lleva los roles actuales hasta hace unas décadas, pero que al final de cuentas no ha cambiado mucho hasta apenas relativamente poco. Y pues la tercera lucha, pues por la diversidad de género, ¿no? Ujú. Entonces tú tienes estas tres luchas que son relativamente recientes, que empiezan a considerar las posibilidades de salir de esos roles. Entonces, este, pues es donde se empieza a notar más esta diferencia, donde ya empiezas a notar la diferencia entre lo biológico y lo social, lo Ujú. ideológico. Sí, porque, o sea, precisamente durante mucho tiempo esta distinción no fue algo obvia, porque digamos que la sociedad estaba más,
preocupada, ¿no? Por la supervivencia directa contra la naturaleza, ¿no? Entonces había poco espacio, ¿no? Para que alguien quisiera salirse de su rol, ¿no? Porque o si te sales de tu rol te mueres, ¿no? O sea, si no, si el hombre decide que no quiere trabajar en el campo, no, pues no hay comida. Si la mujer decide que no quiere cuidar a los hijos, pues se le muere, ¿no? Y es Entonces que era algo que, que- que en las primeras civilizaciones, ¿no? En las primeras sociedades humanas, era algo que no se podía dividir. Pero conforme la sociedad fue evolucionando y los trabajos también fueron evolucionando, no se fueron diversificando, y te vas dando cuenta, ¿no? De que, oye, pues es que no es necesario que la mujer haga siempre el trabajo de casa, ¿no? Porque ahora hay nuevos trabajos en los cuales el sexo biológico es indistinto, ¿no? sí, y es que además sí parte obviamente en el materialismo de, de cómo se fueron dando los hechos, sí parte de la supervivencia, pero es que luego también se tiene que tomar en cuenta el nacimiento de los estados y la consecuencia, el nacimiento de las naciones-estado. Y es que en un estado normalmente, aparte de que de que sea una organización para mucha gente que ya está, que antes vivía en tribus más pequeñas para poder tener un desarrollo más amplio, pues también tienes que el Estado funge como un ente que te pone etiquetas. Y cuando te pone etiquetas, tú tienes que encasillarte en esas etiquetas. Aquí en el caso de México tenemos el caso de Luis Echeverría. Luis Echeverría justamente te viene diciendo que en esa época había disidentes y anarquistas, y esos disidentes y esos anarquistas se les metía en el mismo globo que a los homosexuales, que a las feministas, incluso a las personas con alguna discapacidad. Y Ujú, se les solía meter a todos en el mismo grupo. Y decía Luis Echeverría que todos aquellos disidentes que no le llevaban la razón entraban en un mismo grupo de desdichados. ujú, Entonces, si tú eras, por ejemplo, en aquella época, una persona que no se identificaba con su propio género o que quería una igualdad mayor entre géneros, pues es que tú eras equivalente a un discapacitado mental. No, no tenías, a la vista del Estado, tú no tenías nada que hacer que participar de la sociedad. Entonces, si no te lo ponía la propia sociedad, te lo ponía el Estado. Y ujú. para esa época ya teníamos producción, ya no éramos tanto una tribu que buscaba la supervivencia. Entonces Ok, los roles se han mantenido hasta hace poco. ok. Eso que mencionas es bastante interesante y creo que es justo pieza central del tema que sigue, ¿sí? Como la tradición, ¿no? De un estatus, ¿no? De superioridad. Y cuando ese estatus de superioridad se ve amenazado, ¿no? Pues es cuando empieza a haber disidentes, ¿no? En todos lados. Y ese estatus, pues aquí lo vamos a tratar, ¿no? Como de género, ¿no? El estatus del patriarcado, ¿no? Es el género masculino, es el que está en el estatus de arriba, ¿no? Pero esta mismo comportamiento, pues, se ve en otros, ámbitos, ¿no? No solamente en el género, ¿no? Ámbitos religiosos, ámbitos étnicos, ¿no? Hay un grupo que está encima y ve a los demás, ¿no? Como cuando se empiezan a querer salirse, ¿no? De su rol establecido, ¿no? Ah, no, pues entonces, eres un disidente, ¿no? Eres mi enemigo, ¿no? Porque estás amenazando mi estatus. Entonces, para recapitular, ¿no? Este primer tema, el sexo es algo biológico, el género es una construcción de la sociedad, es algo que la sociedad va asignando según cómo va evolucionando. Y a lo mejor al principio, ¿no? En las primeras grupos humanos,
esta distinción no era tan evidente, pero conforme la sociedad va evolucionando, ¿no? Va evolucionando la jerarquía, la forma de organización, el Estado, como tú lo decías, es cuando la diferencia entre sexo biológico y género se va haciendo más evidente. ¿Algo más que quieras compartir? No, me parece que es una buena continuación para lo que el tema que vamos a entrar. Entonces, continuando, el siguiente tema del que vamos a tratar es precisamente los roles de género y tradiciones en México, ¿sí? Y cómo esta tradición, ¿no? Del patriarcado, ¿no? Del status quo, ¿no? De los hombres, es lo que genera o da pie a que surja, ¿no? La violencia hacia otros géneros. ¿Ok? Entonces, empezando por el principio, ¿no? Creo que no es difícil discernir que México es una sociedad tradicionalmente patriarcal, ¿no? O sea, es algo que es obvio, que todos podemos ver directamente en nuestra familia, ¿no? En la sociedad, ¿no? Como recientemente, ¿no? Apenas tenemos la primera mujer presidenta, ¿no? De México, siendo que algunos otros países, ¿no? Como Alemania, ¿no? Brasil, ya habían logrado este hecho hace ya unos cuantos años, ¿no? Entonces, tradicionalmente México es una sociedad patriarcal donde el rol dominante de género lo tiene el hombre. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, bueno, no estoy de acuerdo con eso, pero sí lo estás describiendo bien. Eh, Cuando hablamos de una sociedad patriarcal, por lo general estamos hablando de una jerarquía. La Ujú, mayoría de sistemas en los que nos mantenemos en Occidente son organizaciones jerárquicas, y en esas organizaciones jerárquicas siempre va a haber alguien que va a estar al mando de otras personas, va a tener responsabilidades supuestamente mayores, ¿no? ujú, Que luego puede delegar a otras personas, pero al final de cuentas, eh, los beneficios de las actividades basadas en jerarquías, pues se van a notar más en las puntas de las jerarquías, y la mayoría de veces esas jerarquías van a beneficiar más a los roles que hasta hace unos años considerábamos los roles masculinos. ujú, Em, Estos roles, eh, pues se han mantenido, son parte de nuestra historia y son una herencia occidental, o sea, son una herencia de las culturas coloniales. ujú. Y se nos ha mantenido, y aunque en otros países no se vea una diferencia, se vea una diferencia marcada, como lo mencionas, de la primer presidenta electa, pues al final de cuentas en estructuras de trabajo todavía hay mucho camino que recorrer en otras culturas occidentales, por muy europeas que sean. Al final de cuentas seguimos en una estructura jerárquica, y en esa estructura jerárquica muchas veces los líderes de esas jerarquías, dependiendo de cómo sea su ideología, van a seguir manteniendo estas, este, estas organizaciones patriarcales. Ujú. Sí, o sea, es el que tiene el poder difícilmente se va a querer quitar de ahí, ¿no? Eh, entonces, lo que comentábamos en la sección anterior, en una sociedad jerarquizada, ¿no? Siempre está un grupo, ¿no? Dominante, ya sea una religión que domina sobre una nación, ¿no? Una región geográfica, alguna etnia, ¿no? De que, no sé, los blancos dominan Estados Unidos. eh, y en este caso también ocurre con el género, ¿no? O sea, el género masculino lo podemos ver como un grupo de la sociedad, ¿no? Un subgrupo de la sociedad, el cual se ubica dentro de la jerarquía de la propia sociedad. Y esta ubicación, ¿no? De su jerarquía, pues, responde a una tradición, ¿no? Como dijimos ahorita, la tradición colonial, sí, pero antes de la tradición colonial, los países colonizadores ya tenían también su tradición, ¿no? Entonces esto es algo que viene arrastrando desde hace mucho tiempo, ¿no?
y que, pues como es algo, ¿no?, que parece absoluto de la sociedad, ¿no?, porque no ha cambiado en mucho tiempo, pues parece hasta casi natural, ¿no? O sea, el hombre tiene que estar arriba. ¿Por qué? Pues porque así ha sido siempre, ¿no? Pero los cambios de la sociedad, ¿no?, que estamos teniendo hoy en día, nos están planteando que eso no necesariamente tiene que ser así, ¿no? O sea, las cosas cambian cuando la sociedad cambia, ¿no? Y pues hay ejemplos de sobra, ¿no?, en los cuales la tradición, ¿no?, aferrarse a la tradición y aferrarse a creencias pasadas, ¿no?, pues ha traído un desarrollo perjudicial, ¿no? O sea, seguir creyendo las mismas cosas, ¿no?, a pesar de que ya hay evidencia, ¿no?, que demuestre que tu pensamiento podría estar equivocado, ¿no?, que quizás es el momento de cambiar, ¿no? Pues es lo que genera fricciones, ¿no?, entre el grupo dominante, ¿no?, y el grupo disidente, ¿no?, el que quiere hacer el cambio. Entonces, hay ejemplos de diferentes ámbitos, ¿no? Por ejemplo, todas las revoluciones, precisamente para librarse del poder colonial, ¿no?, era combatir, ¿no?, un régimen, ¿no?, un estatus anterior, sustituirlo por uno nuevo, cambiado. Entonces, ¿por qué en una revolución, ¿no?, de independencia se reconoce, ¿no?, que el cambio, ¿no?, fue heroico y fue bueno? Pero en otra situación, como es la revolución, ¿no?, de género que está ocurriendo ahorita, ¿no?, es todo lo contrario, ¿no? Es una revolución mala, ¿no? Es algo que afecta. Pues precisamente porque la, el, el grupo social que está en la cima no se quiere o no se quiere ir, y al sentirse amenazado, la respuesta más primitiva, ¿no?, de todo ser humano, pues es la violencia. Sí, la verdad es que lo describes bien. Em, sí, es que estas diferencias que se pueden notar en las estructuras luego no son tan evidentes, pero no creo que haya más que añadir sobre no es como que estas diferencias estructurales sean una gran élite de un grupo, el club de los hombres, ¿no? Y todos tenemos una membresía y vamos y nos reunimos todos, ¿no? No es Ujú, necesariamente eso, sino desde diferencias pequeñas, ¿no? O sea, que a una persona le hagan más caso por ser hombre en su trabajo, ¿no? ujú, Eh, que se le dejen ir más errores, que se le perdonen más errores que a otros géneros, ¿no? ujú. Entonces, pues sí, y en nuestra tradición, pues se ve que se ha mantenido, pero a la vez también estamos cada quien en nuestro propio contexto. Las revoluciones que se vayan a hacer al respecto, como mencionabas, pues también van a depender de nuestro contexto. No todas las revoluciones van a ser similares. Pero sí, ese es el detalle con las tradiciones, por lo menos en México y varios de los otros países occidentales, y qué se puede esperar de ellos en un futuro. Entonces, pasando al siguiente tema de la discusión, que es la violencia de género, me gustaría empezar, ¿no?, definiendo de manera general lo que viene siendo la violencia. La violencia la podemos entender como un acto o una acción que ejerce una persona o un grupo de personas hacia otra con la intención de generar algún daño, de generar alguna, perjudicar, ¿no? Pues, perjudicar al otro, ¿no? Es algo que haces con el fin de perjudicar al otro. Entonces, hay muchísimos tipos de violencia, ¿no? Puede ser violencia física, cuando directamente tú agredes el cuerpo, ¿no?, de otra persona. Puede ser violencia psicológica, ¿no?, a través de las palabras o a través de las acciones. Dañas, a la otra persona, ¿no?, la mente y la salud mental de la otra persona. Este, Aquí nos vamos a enfocar en lo que viene siendo la violencia de género, que es la violencia, ¿no?, el acto de perjudicar a otra persona
que sea física, mental o emocionalmente, y ese acto violento tiene un origen de género, ¿no? Hay un conflicto, ¿no? Con las tradiciones o con los roles de género de los que hablábamos anteriormente, existe un conflicto y una de las dos partes considera que la violencia es la forma, ¿no? De resolver ese conflicto. ¿Algo que quiera agregar, señor Marco? Y es que podemos pensar en la violencia de género como dos formas en las que se suele ejecutar. Una, tienes una violencia se, que se ejerce con tal de mantener las relaciones estructurales que tenemos, es decir, tratar de denigrar los movimientos progresistas que hay en la actualidad que quieren que luchan por lo que venimos platicando, algunos temas de una mayor igualdad de género o asegurar el respeto por estas nuevas ideologías. Y el otro tipo de violencia que podemos pensar es una violencia ejercida por o debido a estas relaciones estructurales, que es simplemente si nosotros tenemos unos roles que interpretar en la sociedad y mi rol me da permiso de ejercer una cierta violencia hacia ti, que tienes un rol distinto, simplemente porque es lo que describe nuestros roles, pues lo puedo ejercer libremente, es parte de mis beneficios, ¿no? Como una parte más beneficiada en esta relación estructural. Entonces, recapitulando, ¿no? O sea, la violencia de género se ejecuta cuando el género, ¿no? Que estructuralmente nos encuentra arriba de los demás, ¿no? O sea, porque la sociedad así lo ha construido, ¿no? Ese género que está encima de los demás se siente con algún poder, ¿no? Algún privilegio, o sencillamente trata de defender su posición y ejecuta la violencia, ya sea en este caso platicamos sobre las mujeres, pero también puede darse la violencia contra gente homosexual o gente de género no binario. Bueno, ya para cerrar, el último tema del que vamos a hablar es sobre la inclusión y los retos o las dificultades para que se dé la inclusión en México. Entonces empezamos definiendo lo que es inclusión. De manera breve podemos decir que inclusión se refiere a incluir, ¿no? Dentro de la sociedad o dentro de los espacios comunes de la sociedad a los grupos que han sido excluidos, ¿no? Que han sido apartados. Dentro del contexto de género, ¿no? Hablábamos de que el género masculino es el que se ha puesto a sí mismo en la posición más arriba y por lo tanto la sociedad entera no se rige bajo el esquema, ¿no? Del patriarcado, ¿no? Entonces, al hacer eso, excluye a las mujeres, ¿no? de ciertas partes de la sociedad y al mismo tiempo excluye a los géneros no binarios, a la gente transexual, etcétera, porque no están dentro de su visión de la sociedad, que es una visión patriarcal. ¿Algo que quiera comentar, señor Marco? Sí, a mí me gusta todo lo que has mencionado. Yo lo considero que se puede resumir en una actividad que se suele hacer en los sistemas en los que vamos evolucionando como sociedad. Hemos mencionado aquí en este podcast, sin querer queriendo hemos mencionado tres instancias que son breves y son muy resumidas y no se deben de tomar estrictamente, pero tres instancias que nos muestran esta evolución de las estructuras patriarcales que podemos ver desde las tribus primitivas, que podemos considerar como una estructura patriarcal que existía por la necesidad de supervivencia, en la que teníamos que las estructuras se mantenían a base de tradiciones y costumbres, pasando por los nacimientos de los estados feudales y de las naciones-estados, que esas naciones son las que mencionaban
hacían estas etiquetas de quiénes eran útiles para la sociedad y quién no eran útiles para la sociedad, hasta el estado actual en el que luego de estos establecimientos de naciones-estado y las revoluciones que plantean cambiar estas estructuras patriarcales, la persecución de que se mantenga el status quo por parte de las personas que salen beneficiadas por estas estructuras. Entonces tenemos estos tres instancias en las que vamos viendo esa evolución y que tienen todas en común la necesidad de excluir, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos definir la inclusión hablando de género? Pues podemos hablar de aquellos grupos que fueron excluidos debido a estas tres instancias por las estructuras patriarcales y tratar nosotros de hablar, ya sea de hacer introspección o hablar con otras personas del por qué las mantenemos, viendo estas tres instancias históricas, tratando de entender por qué las mantenemos y por qué debemos cambiarlas, ¿no? Ujú. Y a mí me gusta que lo veamos estos tres porque estos tres nos ayuda entonces a entender por qué es tan difícil la inclusión en México y es que es difícil porque aquí tenemos los tres problemas. Tenemos que considerar que México como una nación es una nación muy nueva, no son naciones milenarias que parten de pequeños feudos en Europa, ¿no? O en Asia, ¿no? Donde fácil puedes tener naciones milenarias. Aquí en México, pues somos una nación de 200 años que apenas acaba de terminar de consolidarse y tenemos los tres problemas. El patriarcado heredado por una tradición y costumbres, el patriarcado heredado por la necesidad del Estado de mantener quién le es útil y quién no le es útil en sus relaciones sociales al sistema, y en la actualidad aquellas personas que salen beneficiadas por esta estructura patriarcal y que no quieren cambiar. Entonces por eso es difícil este, este cambio para la inclusión en México de aquellos grupos excluidos y vulnerados. Ok, entonces ya para finalizar, pues sí, estoy de acuerdo en lo que dices. Buena parte de es la exclusión que ocurre en México hacia las mujeres y hacia los géneros no binarios viene de la tradición, como lo planteamos desde el principio, ¿no? Es algo que siempre se ha percibido así y apenas ahora, ¿no? Con las revoluciones feministas, las revoluciones de LGTB, apenas se está planteando, oye, pues puede ser algo diferente, ¿no? Pero pues eso es ir en contra de la tradición, es ir en contra del Estado, ¿no? De cosas que ya están establecidas. Y yo considero que otra de las dificultades que existen para el desarrollo de esta cultura de género es combatir pues la cultura mexicana que ya existe, ¿no? La cultura de la ignorancia y la cultura de la violencia principalmente. Entonces, para finalizar, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre los temas que hemos hablado. Partiendo, ¿no?, desde la definición de sexo y género como dos cosas que al principio eran parecidas, pero que eventualmente se diferenciaron, ¿no? El género yendo más hacia lo que es una construcción social, esa construcción social que definió, ¿no?, estados de poder, ¿no?, dentro de la propia sociedad, de la estructura de la sociedad, y esos estados de poder, al verse amenazados, son los que generan la violencia, ya sea desde un punto de vista pequeño, ¿no?, familiar, ¿no? El padre ve que la hija, ¿no?, es rebelde, ¿qué es lo que hace? No, pues ejercer violencia contra ella, a lo mejor de una forma no tan, no tan grave, ¿no?, pero a lo mejor lo hace, ¿no? Y dentro de un contexto, ¿no?, más nacional, ¿no?, pues la falta de oportunidades para las mujeres, ¿no?, que hasta hace poco se consiguió el derecho al voto, ¿no? Entonces son instancias, ¿no?, de violencia que se generan a parte de la tradición y de la estructura social. Su conclusión final, señor Marco. Pues estos temas que manejamos son como la revisión de introducción a estos temas que se necesitan revisar para poder entender, ¿no? Porque mucha gente pues no se mete a estos temas por sus propios prejuicios al respecto, ¿no?
simplemente son cosas que no conocen. Entonces, estos temas sirven muy bien para tratar de entender, mira, es que no es como lo piensas, es así, ¿no? Y también nos lleva a continuar la conversación. Todo mundo debería aparte de reflexionar para sí mismo, continuar buscando conversación con otras personas. A mí me surge un tema que ya será para otro día, pero un tema muy famoso también en este contexto, que viene siendo la abolición de los roles de género. Teniendo en cuenta la fragmentación de los roles, que antes eran dos definidos, como ya hemos visto por diferentes instancias históricas, entonces ver, pues, qué pasaría si una persona no se identificara con ninguno de los géneros ya establecidos, ¿no? Por más que vayan aumentando, pues quizás sirva más una fluidez entre géneros que tienda más a una abolición de los roles tal cual los estamos viendo. Entonces nos sugiere la posibilidad de que los roles en sí mismos pues sean un concepto que ya pueda llegar a ser absurdo. Esa es mi reflexión. Ok, muchas gracias por su participación. Entonces damos por concluida la sesión. Que tenga buena tarde.